parásitos entonces más importantes son las moscas, las garrapatas, dependiendo del sistema, los piojos y los ácaros. ¿Pueden los ectoparásitos ciclar en el feedlot? Pregunta. Cuando vemos los parásitos gastrointestinales, no sé si todos recuerdan el ciclo de los parásitos gastrointestinales, los adultos están dentro del animal, ponen huevos que son eliminados con la materia fecal y estos huevos cumplen parte de su ciclo de larva 1, larva 2 hasta la larva infestante en el medio ambiente y luego son ingeridos. Esto en un corral no pasa, los animales son desparasitados y supuestamente, si no hay resistencia, todos los parásitos morirían y los huevos que podrían llegar a quedar no son viables en el medio ambiente. Solamente podría llegar a haber pérdidas económicas si la desparasitación no es eficaz, es decir, si estamos ante la presencia de resistencia a los antihelmínticos y nos quedan parásitos. Luis tiene trabajos al respecto. Y las pérdidas van a ser mayores o menores, depende de la cantidad de parásitos que queden y del grado de resistencia que tengamos. Que ciclen los parásitos en el feedlot van a depender del tratamiento que se haga a la entrada de los animales, de las chances que tenga de reciclar en el sistema, del ciclo biológico del parásito y del tipo de lesiones o molestias, es decir, de las pérdidas productivas que esté produciendo ese parásito. Las garrapatas, como decía, no son tan importantes. Por ahí son más importantes las enfermedades que pueden transmitir las garrapatas. El ciclo de la garrapata, como el de gastrointestinales, tiene una parte de su ciclo de vida libre, es decir, que en el corral esto no se estaría cumpliendo. Pero lo más importante es que, a pesar de que la garrapata causa grandes pérdidas económicas por el consumo de sangre, porque transmite enfermedades, por el daño en los cueros, hay un sistema de lucha y está instaurado el baño precaucional antes de mover la hacienda. Que esto nos estaría garantizando, si está bien hecho y está controlado por SENASA, que las garrapatas no entren en los corrales. Y de esta manera el ciclo estaría cortado. Y de todas maneras, ver las garrapatas en las zonas habituales donde se localizan las garrapatas es bastante fácil, ¿sí? Es evidente a ojo directamente cuando pasan por la manga. Como decía, sí, por ahí es más importante como transmisor la garrapata, como transmisor de enfermedades, como son la babesia, ¿sí? Y la anaplasma, los distintos estadios y de distintas maneras, ¿sí? En forma mecánica. Por eso la recomendación siempre es no mezclar los animales de las zonas donde hay garrapata con la hacienda local, ¿sí? Como para no tener esta transmisión de enfermedades. Bien, habíamos dicho que la garrapata entonces no es tan importante. La mosca puede llegar a ser más importante que la garrapata. Las dos más importantes podrían ser la Hematobia irritans, mosca de los cuernos, y el Stomoxys calcitrans. Hay diferencias, una mosca es más grande que la otra, la Hematobia está constantemente sobre el animal, mientras que el Stomoxys solamente se posa sobre el animal para comer 2 o 3 veces al día. Sin embargo, causa mucha picazón y irrita bastante al animal. El Hematobia pone sus huevos en materia fecal fresca solamente y de eso depende el ciclo. En cambio, el Stomoxys pone sobre materia orgánica en descomposición, henos, silos, granos, es decir, materia orgánica que esté descompuesta, o sea, en los corrales podría ciclar perfectamente. Y por eso la hematobia es más típica de sistemas extensivos, mientras que el Stomoxys es típica de sistemas intensivos. La localización también, ¿sí? En general la mosca de los cuernos se localiza sobre el dorso del animal y solamente cuando el sol está muy fuerte va hacia la zona ventral, mientras que el Stomoxys en general está en las patas. El ciclo, como decía, necesita materia orgánica en descomposición para poder ciclar y es de 3 semanas. Y las pérdidas
en carne no encontré ningún trabajo que esté estimada la pérdida, ni estimada ni exacta, ni siquiera fue probado, pero sí hay muchos trabajos en producción de leche y en el ordeñe de la tarde hay una merma del 12% de la producción de leche. Probablemente haya una pérdida también en producción en feedlot, en producción de carne, pero no la podemos estimar. Otra mosca que también es importante, y sobre todo el año pasado tuvimos un par de consultas, es la Cochleomia omnivorax, que está, no sé, yo creo que por las condiciones climáticas hubo un brote o algo mayor. Esta mosca es atraída por las secreciones de heridas o por secreciones naturales, invaden las fosas nasales, los ojos y los oídos. Los casos que tuvimos fueron de otitis, ¿sí?, causadas por esta mosca. Bien. Tanto la mosca como la garrapata, entonces, tiene parte de su ciclo, como decíamos, en el medio ambiente. En un corral, a veces esto es más difícil que suceda, pero hay otros ectoparásitos, como los piojos y las garrapatas, que cumplen todo su ciclo sobre el animal. Los piojos, tenemos dos tipos de piojos, los chupadores, con dos géneros diferentes, y los masticadores. Los chupadores tienen esta característica, que tienen el abdomen más ancho que el tórax y que la cabeza, ¿sí?, el abdomen, tórax y cabeza, y los masticadores tienen la cabeza ancha tanto como el abdomen, ¿sí? Y estas serían los huevos. Las características, bueno, los piojos chupadores se alimentan de sangre, mientras que los masticadores se alimentan de detritus, roen la piel, ¿sí?, y son mucho más molestos porque son mucho más activos y causan mucha más picazón. El ciclo de los dos piojos, de los dos tipos de piojos, es parecido, ¿sí?, en un ciclo mínimo de 18 días. Los adultos llegan a vivir entre 6 y 8 semanas sobre el animal. Y el piojo masticador, además de que es más molesto porque pica más, además de tener este ciclo normal, cumple otro ciclo por partenogénesis, es decir, se multiplica por partenogénesis, lo que hace que se multiplique mucho más que los piojos chupadores. Todos los piojos viven entre los 32 y 37 grados, es un microclima que se genera entre el cuero, ¿sí?, y el pelo, por eso no van hacia la punta del pelo, y por debajo de los 25 grados retardan el desarrollo, pero no hay evidencia de que cese el desarrollo, ¿sí? Dependiendo del tipo de parásito, va a depender la localización. Así, el Bovicola bovis, piojo masticador, se localiza en la cabeza, cuello, paletas, lomo, en la grupa y en la base de la cola. Mientras que el Lignonatus en la cabeza, cuello y en la papada, y el Hematopinus, el otro de los piojos chupadores, en la frente, base de los cuernos, orejas, alrededor de los ojos, orificios nasales y base de la cola. El Lignonatus y el Hematopinus pueden poner huevos en los pelos de la cola, en los pelos gruesos, mientras que el Bovícola no, solamente pone sus huevos en pelos finos. Eso nos va a servir cuando hacemos el diagnóstico, dónde buscarlos y si vemos los piojos o las liendres, ¿sí? Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer por observación directa sobre el animal o con una lupa, o se puede hacer un raspado, ¿sí?, con una cureta, con un cuchillo afilado o arrancando pelos directamente. Eso se mira al microscopio y se observan los piojos con esas características que les decía o los huevos. Para piojos tampoco hay tantos trabajos que citen las pérdidas económicas, pero se citan el 8% de pérdidas en la ganancia de peso, ¿sí? Es decir, no pierden peso, pero sí no ganan lo que deberían ganar con la oferta alimentaria que le estamos dando. El tratamiento, en realidad las drogas siempre son prácticamente las mismas. Organofosforados, piretroides sintéticos, imidacloprid, difluorbenzuron y las lactonas macrocíclicas. Estas últimas solo para los piojos chupadores, porque los masticadores
recuerden que solo comían detritus y piel, o lo que está sobre la piel. La limitante de los productos Purón y Spot On es que tienen una irregularidad en la distribución, sobre todo en las zonas bajas del animal, entre las patas, ¿sí? Y las mismas patas. Entonces, el tratamiento debe hacerse a conciencia con la cantidad de producto apropiado para el peso del animal. Otro de los ectoparásitos importantes, y creo yo que es el más importante, es la sarna. Y creo que por eso me llamaron. La sarna se cita en el bovino, la sarna demodéctica. En Argentina no hay ningún trabajo de sarna demodéctica en bovinos. Sarna sarcóptica, sí hay, con poca prevalencia. Y la sarna soróptica, que es la más importante, ¿sí? Con dos variedades, el Soroptes bovis y el Chorioptes. El ciclo de los piojos, de los ácaros, es completamente sobre el animal, es un parásito obligado, ¿sí? El ciclo completo, y este dato es importante cuando tenemos en cuenta el tratamiento, es de 10 a 12 días. Muda 2 o 3 días de larva a ninfa. La ninfa primero tiene 3 patas y después desarrolla el cuarto par de patas. Van mudando a hembras y machos adultos, copulan y ponen huevos todos sobre el animal, huevos que eclosionan de 1 a 3 días, en total 10-12 días el ciclo completo. ¿De qué depende la aparición del hospedador? Antes hablábamos de que el animal, este animal, que se supone que está en buenas condiciones, no sería el animal adecuado, sino un animal con algún tipo de estrés nutricional o algún tipo de estrés, es el animal apropiado donde va a aparecer la sarna. Los factores ambientales son fundamentales y los agentes, el tipo de sarna de que se trate. La intensidad de la sarna va a depender de la prolificidad de la población parasitaria. No siempre tiene la misma prolificidad. El tipo de lesión de la especie, ¿sí? Depende del tipo de ácaro, va a tener una lesión más o menos importante. Y la susceptibilidad y reacción del hospedador, que esto es bastante importante porque todos los animales responden en forma diferente a la sarna. Este trabajo es de Romero, de 1991, y él midió la cantidad de ácaros en una superficie de 4 centímetros cuadrados, ¿sí? Donde vio que en las lesiones agudas había hasta 60 y pico, ¿sí? De ácaros en esa superficie de 4 centímetros cuadrados, ¿sí? En las lesiones crónicas de invierno, es decir, las lesiones que llevan ya varias semanas, esta cantidad de ácaros bajaba muchísimo, sin embargo, siempre se mantenían unas 10 ácaros en esa superficie. Y en las lesiones crónicas de verano, que es la sarna latente, había muchos menos, 2, 3, 4 ácaros, ¿sí? Que se mantenían en esa superficie. Y siempre el patrón de presentación es este, ¿sí? Al principio del otoño empiezan a aparecer los primeros síntomas o signos de sarna, aumentan muchísimo en pleno invierno y después empiezan a bajar casi de golpe cuando empieza el calor. Este mismo trabajo es el de Romero, ¿sí? Y él también midió en estos animales el porcentaje de la superficie corporal afectada según las semanas después de la infestación. A la tercera semana vemos cómo, si bien todos los animales responden de forma diferente, lo que yo les decía, el porcentaje de los animales es sobre un 10%, ¿sí? En la séptima semana, estos animales, fíjense qué diferente que responden, y llegan a tener el máximo de la superficie corporal con síntomas, con la lesión. A partir de ahí, en la octava semana se murieron 3 animales, por eso quedan solo 3. Y fíjense que un animal, si bien baja a medida que se va haciendo crónico la enfermedad, va bajando la cantidad el área afectada, si bien todos bajan, hay un animal que lo baja en forma mucho menor que el resto. Por eso les decía, cada animal responde en forma diferente a la sarna.
En la tercera semana, como les decía, es cuando empiezan a notarse las lesiones en forma más importante, que se empiezan a evidenciar las lesiones de sarna, y los casos, esos casos que se habían muerto, que yo les decía, en la 8ª semana, fueron causados porque esa gran superficie desprovista de pelos y con lesión produce una pérdida de calor importante, pérdida de líquidos y electrolitos, hay deshidratación en el animal, y esto predispone a infecciones secundarias y generalmente mueren por neumonía. ¿Cuáles son los signos que vemos? Intenso, prurito, irresistible. Se rascan por todos lados, es tan intenso que generalmente no pueden hacer otra cosa más que rascarse. Dejan de comer, dejan de hacer todo y solamente se rascan. Lo que vemos es una lesión generalizada de la piel, pápulas, costras, escoriaciones, descamaciones, alopecia. Las localizaciones típicas son la región de la cruz y en el nacimiento de la cola. Y después se va extendiendo hacia el dorso y después hacia los flancos. La piel aumenta de grosor, se ven pliegues, parece arrugada y hay pérdida de peso, ¿sí? También porque dejaron de comer. Y las pérdidas en producción son importantes. Los animales se van debilitando, adelgazando y con frecuencia padecen infecciones secundarias para morir, antes de morir. Y acá vemos una serie de fotos, ¿sí? Con las lesiones de sarna, esta bastante extendida en el dorso. ¿Sí? Acá se ven las pápulas, las descamaciones, es una lesión húmeda, ¿sí? Esta es bastante sanguinolenta, pero no siempre son así sanguinolentas, pero son en general lesiones donde se ven estas pápulas, las costras y esta humedad, infecciones secundarias en la piel, el lamido, ¿sí? Las distintas descamaciones. Acá está en la base de la cola, otro tipo de lesión. Las pérdidas económicas entonces son por la pérdida de estado, ¿sí? La pérdida de peso o la pérdida de la ganancia de peso también en muchos casos. Y también en medicamentos, en instalaciones, mano de obra, movimientos de hacienda, ¿sí? No solamente la pérdida sobre el animal, sino también en todos los tratamientos que se hacen para evitar el contagio de otros animales. En esta publicación que encontré estima la pérdida de peso, ¿sí? Cuando la sarna es leve, la pérdida va entre un 5 y un 10%, entre 5 y 10 kilos por animal, ¿sí? Cuando es moderada, de 15 a 20 kilos, y cuando es grave, de 25 hasta 50 kilos. Y esto es por la pérdida de líquidos, por la exposición al calor, la pérdida de calor, ¿sí? Y porque dejan de comer. En este gráfico también se muestra cómo disminuye el consumo diario, ¿sí? A partir de la primera semana del brote, va bajando. La tercera semana, ¿se acuerdan que es cuando más se ven las lesiones, que se empiezan a notar las lesiones? Y en la 4ª semana, si uno hace el tratamiento, empieza a aumentar de nuevo el consumo del animal. Para el diagnóstico, es un kit casero, pero necesario. Necesitan calor para moverse los ácaros. Entonces, para poder verlos, necesito darle una fuente de calor. Entonces, en una botella, también se puede hacer en una placa de Petri o en cualquier superficie, se pone agua caliente, ¿sí? Entonces, se hace un raspado de piel con bisturí, con cuchillo afilado, con un cúter, con lo que sea, hasta puntillado hemorrágico, en el borde de las lesiones. Y ese raspado, no la costra que se desprende, que a veces me traen eso, ahí no hay nada. Es en el borde de las lesiones y raspado hasta puntillado hemorrágico. Muchas veces se puede poner vaselina para que no se caigan los ácaros de ahí. Ese raspado se coloca preferentemente sobre algo negro, porque los piojos los ácaros son blancos, entonces se ven igual que las liendres, pero si no se ven igual, y con la temperatura del agua, con el calor, también empiezan a moverse y empieza a hacerse más fácil el diagnóstico.
Si tenemos un microscopio o una lupa, con la luz del microscopio o la lupa, nosotros muchas veces la dejamos prendida un rato y ese mismo calor hace que se empiecen a mover y ya ahí se ven los ácaros. ¿Sí? Bueno, acá está esta es una lupa de mano, ¿sí? Y también se puede ver, y esto es lo que veríamos, pero bueno, acá no se ven bien las fotos. Pero acá estarían los ácaros, ahora les muestro otras fotos, que no se ven como en los dibujitos, ¿sí? De los libros, sino que son muy transparentes y es bastante difícil de verlos porque la lesión es húmeda, ¿sí? Las costras son húmedas, entonces se ven así. Este es un par en cópula. Esta es una hembra ovígera, ¿ven? El dibujo es bastante claro, pero cuando uno lo ve en el raspado es bastante difícil después de que uno ve uno o dos, se empiezan a ver todos, pero los primeros son los más difíciles. Una hembra ovígera, ¿sí? Estos son los huevos, estas son ninfas, ¿sí? Tienen 3 pares de patas, esta. Y acá se ven, no sé si se llega a ver bien esta foto, pero normalmente uno ve esto, es bastante difícil de ver, individualizar a los ácaros. Se ve el movimiento y se ven distintos estadios, huevos, ninfas, hembras púberes, machos, ¿sí? Y estas serían más o menos las diferencias. El huevo mide 1/3 de lo que mide una hembra ovígera, que es la más grande, ¿sí? Las características del Soroptes están dadas en sus patas, ¿sí? Que tienen un pedicelo, que ahora lo muestro en la otra foto más grande. El adulto tiene las 4 pares de patas y este pedicelo característico, que es este, ¿sí? Que es triarticulado, y por eso lo clasificamos. Tiene 1, 2, 3 articulaciones y esa especie de ventosa en la punta, ¿sí? Y esta es una de las patas que con las uñas es donde van lastimando la piel a medida que caminan. ¿Cuál es la diferencia entre la lesión de sarna y de piojo para hacer un diferencial? La lesión de sarna y de piojo es la misma, el síntoma es la misma, prurito, picazón intensa. La sarna es una lesión húmeda, como les decía, con muchos suero, ¿sí? Que sale, no me sale la palabra. En cambio, la lesión del piojo es seca, ¿sí? Esa es una de las diferencias fundamentales. Las dos, tanto sarna como piojo, se dan en otoño e invierno, pueden entrar en la primavera, dependiendo cómo venga la primavera, ¿sí? La sarna, el tamaño es mucho más chico que el piojo y las características de las formas, ¿no? Que ya se las mostré. Bueno, la sarna es un ácaro, el piojo es un insecto. El color de la sarna es blanco perlado, medio transparente. En cambio, el piojo es claro o oscuro. Claro la damalí, el masticador, y oscuro el chupador. Las partes del cuerpo, la sarna tiene solamente una parte cefálica y un abdomen, 2 partes, mientras que los piojos tienen una cabeza, tórax y abdomen. Y las patas, 8 patas, 4 pares y 3 pares, ¿sí? En el adulto. Cuando ingresan los animales, vemos a las 2 o 3 semanas las primeras síntomas, ¿sí? Cuando ingresaron animales con sarna sin síntomas, ¿sí? Y en los casos de sarna severa, debería contemplarse una repetición del tratamiento. En general se dice que con un tratamiento de ivermectina es eficaz. Yo nunca lo digo, pero bueno, es lo que dice la bibliografía y lo que dicen los marbetes y todo. Supuestamente es eficaz. El punto es que muchas veces se trabaja a manga abierta, no todos los animales reciben la dosis apropiada, no siempre se revisan las jeringas para ver si tienen la dosis apropiada o se adaptan a los animales, ¿sí? Por ahí se regula y se da siempre la misma dosis y en algunos animales pueden quedar subdosificados. Entonces, asegurándonos un doble tratamiento con un intervalo de 10 días, nos aseguramos al menos de que todos los animales reciban la dosis, ¿sí?
¿Cómo y cuándo controlar? Bueno, lo que tenemos que hacer es un control integrado, ¿no? Un control de la sarna por un lado y de los otros parásitos por otro lado, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es un tratamiento preventivo cuando ingresan las tropas, con un endectocida, que podría ser una ivermectina, podría ser cualquier lactona, en definitiva, un levamisol. ¿Por qué levamisol? Porque es el único antiparasitario para parásitos gastrointestinales que no tiene resistencia en Argentina, ¿sí? Y un piogicida, que podría ser un purón, una cipermetrina, ¿sí? Y yo recomendaría enviar a corrales de acostumbramiento, no empezar a mezclar animales y hacer una especie de revoleo con los animales, sino que mantener los corrales armados y no someterlos directamente a un estrés de un encierro directo, sino hacer un corral de acostumbramiento. Cuando tenemos los síntomas directamente, tenemos que usar tratamientos curativos, no tratamientos preventivos. Los tratamientos curativos pueden ser tratamientos por aspersión. La falla del tratamiento por aspersión es el mojado defectuoso de los animales, que tenga presión excesiva o que el volumen de mojado sea insuficiente. Y esto es bastante común, ¿sí? Cuando la cantidad de animales que tenemos que tratar es mucha. El tratamiento por inmersión, ya no quedan bañaderos más que en el norte, así que es medio raro, pero no sé si no vamos a tener que volver a esto de alguna manera en algún momento, que también tiene sus fallas, ¿sí? Mala ubicación del bañadero, hay que calcular perfectamente y bien detalladamente la cantidad de producto a utilizar, a reponer, hay que ver los días, si llueve, si no llueve, si se evapora, las filtraciones del baño, ¿sí? Y la cantidad de refuerzos que no sean insuficientes, son todas causas que hacen que los baños por inmersión también fallen, ¿sí? O no mojar la cabeza, ¿sí? Y el tratamiento sistémico, que es el más común, el que generalmente se aplica, que también tiene muchas fallas, la subdosificación, sea porque no regulamos la jeringa en forma apropiada o porque el producto no venga en las concentraciones que dice que viene, ¿sí? Hay varias causas por las que podemos estar subdosificando. Siempre es importante ver que la jeringa esté sacando la cantidad de droga que yo quiero que largue, ¿no? en cada dosis. Muchas veces con este tipo de tratamiento sistémico se hace solamente a los animales que tienen lesión y a los animales que no le estoy viendo la lesión le puede quedar la sarna o se pueden contagiar. Y una mala técnica de inyección. La sarna entonces es un parásito obligado, que cumple todo su ciclo sobre el animal, o sea que si uno ejerciera un buen tratamiento tendría que matarlo porque no queda ningún tipo de parásito en ningún lado. En el medio ambiente dura muy pocos días, 17 días, creo, 20 días como máximo, o sea que tampoco es un riesgo que quede en un poste, porque puede quedar vivo pero no viable, ¿sí? Podemos encontrar ácaros vivos en pelos, pero esos ácaros no son viables, entonces no es un problema. Núñez, profesor de la facultad, la UBA, ya en el 87 decía que casi la totalidad de las fallas en los tratamientos antisárnicos son debidas a problemas de manejo. Y nosotros vinimos sosteniendo esto, ¿por qué? Porque veíamos siempre que faltaba algo en el tratamiento o que siempre había un error en el tratamiento y que por eso siempre seguían apareciendo. Y nadie diagnosticaba resistencia, como en gastrointestinales. Pero sí empezamos a ver que una de las fallas más importantes es esta. En el libro de Campbell y Benz de 1984, donde habla todo de ivermectina, cuando salió la ivermectina, dice que para matar al Psoroptes bovis, recién a los 14 días, el 100% de los ácaros están muertos. ¿Qué quiere decir? Que yo aplico hoy y por 14 días tengo ácaros vivos sobre el animal. O sea que yo aplico hoy y sigue contagiando 14 días.
Entonces, si yo junto animales que los traté con animales que no los traté, los van a contagiar. Y este error lo vimos un montón de veces, ¿sí? Uno trata y junta. Y ahí es cuando se empieza a contagiar la sarna y a ser un problema, porque uno cree que trató y que eliminó el problema. Bien, hablábamos también de las subdosificaciones, ¿sí? No solo las fallas las podemos cometer nosotros, sino que en este trabajo de Henchi del año 2008, ¿sí? Compararon dos tipos de ivermectina, una de una marca conocida y que la tenía como estándar de ivermectina y una de un genérico, ¿sí? Y la desafiaron con sarna. Y lo que encontraron fue que la genérica tenía esta curva de concentración, mientras que la estándar, la del laboratorio reconocido, tenía esta curva de concentración. Entonces, esta es una forma de subdosificación que nosotros no la manejamos, ¿sí? Entonces, la elección del producto es muy importante. Por lo menos que sea de laboratorios reconocidos, ¿sí? Que tengan una garantía de la concentración que tienen, ¿sí? Y a veces la concentración es apropiada, pero los componentes de esa droga, recuerden que la ivermectina tiene dos fracciones, una más activa que la otra, la más activa es más cara, entonces de esa le ponen menos. Entonces genera estos problemas. 2 años después encontré este trabajo donde falla la ivermectina, también para controlar la sarna soróptica, ¿sí? De Lenkin. Y en este caso habían dado una ivermectina en 2 tratamientos con un intervalo de 14 días. No encontraron la razón por la que falló, pero siguieron encontrando ácaros hasta los 28 días después del tratamiento, ácaros vivos. Yo creo que o bien hubo un problema en el tratamiento, o bien la ivermectina no era una buena ivermectina, o bien hay resistencia. En trabajos que realizaron en la Facultad de Tandil, Lifshitz midió en piel y en plasma la cantidad de ivermectina que llega con distintas formulaciones, ¿sí? De ivermectina. Siempre se vio que la cantidad que había en plasma versus la cantidad que llega a la piel, siempre tiene una proporción lineal, ¿sí? A medida que aumenta en plasma, aumenta en piel. Es decir, que cualquier ivermectina que llegue bien, que tenga una buena distribución en plasma, va a llegar bien a piel. Sin embargo, cuando midieron la relación de la concentración que llegaba a la piel y al plasma, las distintas formulaciones se comportaron diferente. Es decir, que no todas llegan, esta llegaba mucho más a piel, comparada con estas dos formulaciones, ¿sí? Así que, otra vez más, la elección del producto que vamos a utilizar es muy importante. Parafraseando un poco lo que decía Pachanciani, es que la intensificación predispone la aparición de afecciones que se creían desaparecidas, como la sarna. Durante muchísimos años no tuvimos problemas con sarna. Con la intensificación aumentaron, ¿sí? En el feedlot. Y este año aumentaron también en pastoreo. Este año tuvimos muchísimos casos de sarna en pastoreo. Particularmente no pude comprobar si había resistencia o no, porque a veces es difícil el seguimiento, es bastante largo, es bastante tedioso y no todos están dispuestos a hacer raspajes todo el tiempo. Pero bueno, está planeado tratar de comprobarlo, por lo menos a pastoreo, pero sí se hizo en varios feedlots, se hizo la prueba y se encontró resistencia. Esta es la frase de Núñez, que decía que casi la totalidad de las fallas en los tratamientos antisárnicos son debidas a problemas de manejo. Entonces decimos, ¿hay resistencia a ivermectina? Y no lo sé, la verdad, no lo sé. Yo creo que hicimos algunas pruebas con la Facultad de Tandil y hay indicios de que podría haber resistencia,
¿sí? No la tenemos comprobada, pero podría haber resistencia. ¿La doble dosis mejora la eficacia? Yo creo que sí, por una de las causas que las que les decía antes. El animal que no fue dosificado en la entrada, en la segunda dosis va a recibir la dosis seguramente. Tiene que ser mucha mala suerte que las 2 veces justo ese animal reciba una subdosificación o que no reciba la dosis apropiada. Así que yo como recomendación, y creo que todos los parasitólogos recomendamos lo mismo, con intervalos de 10, 12 días, una segunda dosis, ¿sí? Recuerden que hasta el día 14 los ácaros están vivos, entonces tenemos como que ganarlo un día por lo menos, ¿sí? A esos ácaros. Las formulaciones de alta concentración, la ivermectina 315 o la doramectina 315, ¿serían más efectivas? Sí, yo creo que juegan igual que la doble dosis, cuando la doble dosis es completa, ¿sí? Las concentraciones que se encuentran en sangre son un poco más altas al principio, pero después se mantienen igual, ¿sí? Cuando uno da la segunda dosis de ivermectina, no puse el gráfico, la curva de concentración, vieron que las curvas de concentraciones son una lomita y después va bajando. Con la doble dosis hace un pico más alto, pero después, cuando nosotros damos la segunda dosis de ivermectina, se mantiene en la misma concentración. O sea que esto y esto en el tiempo sería lo mismo. Ahora, si ese pico de concentración mata mayor cantidad de ácaros en el momento en que doy la dosis, podría ser, ¿sí? Podría llegar a ser. En gastrointestinales vimos que esto sucede, que cuando nosotros damos los antiparasitarios por vía oral, por ejemplo la ivermectina por vía oral versus la vía subcutánea, el pico de concentración que se logra en el abomaso, porque llega directamente al abomaso la droga, es mucho más alto y mata cepas resistentes de parásitos, ¿sí? La eficacia es un 40% más. Probablemente en sarna esté pasando lo mismo, que si yo tengo un pico inicial, mate más cantidad de parásitos, o por lo menos, si hay algo resistente, lo mate. El problema de las formulaciones de alta concentración son los periodos de retiro, ¿no? ¿Qué pasa con el periodo de retiro? Los residuos, ¿sí? Las de alta concentración tienen la ivermectina al 1%, son 4 o 5 semanas más o menos de retiro, mientras que las formulaciones son 120 días mínimo, hasta 5, 6, 16 semanas más o menos, 15, 16 semanas. Creo que les estoy dejando más preguntas que respuestas. ¿Qué hacemos con la profilaxis entonces? Yo creo que es muy importante esto de no juntar hacienda, de dar ivermectinas o doramectinas. En algún momento la doramectina, el pico en sangre que produce es un poquitito más largo, ¿sí? La ivermectina es en el primer día y dura solamente ese día. La doramectina tiene un pico que dura 2 días. Y tal vez eso la haga un poco más eficaz contra la sarna, porque tiene un poco más de espectro en esos 2 días. Así que tal vez sea recomendable en vez de ivermectina usar doramectina. No mezclar los animales, mantenerlos en cuarentena una vez que tratamos. No 40 días, pero por lo menos los 14 días que sabemos que hay ácaros vivos. Y en base a eso, ver si hay resistencia o no después de eso. Baños es imposible, eran buenos los baños, o sea, en ovino funcionaron y eran buenos, dejaron de usarse cuando salieron los inyectables, los endectocidas inyectables, que eran mucho más cómodos para usar y muy eficaces. El problema es dónde se pondría un baño de inversión, bastante difícil. El purón, vimos que teníamos bastantes dificultades en la distribución en el animal y también hay bastante dificultad cuando se coloca el purón. No siempre el que dosifica da la dosis correcta de purón y quedan subdosificados. ¿Qué purón es? Desipermetrina solos, los que tienen potenciadores, no sé,
Y si uno usara mezclas de como hay un producto que tiene abamectina con una cipermetrina, podría funcionar. Una actúa en el momento, no tiene poder residual, y la otra estaría funcionando más días. Bien, no sé, son más dudas, y no son solo dudas mías, porque nos juntamos los parasitólogos y siempre tratamos estos temas, y la verdad que nos generan muchas dudas. Yo creo que en un primer momento lo que hay que ver es si hay resistencia a ivermectina, a doramectina, confirmarla, para recién ahí empezar a ver cuál sería la forma de controlar. Bueno, hasta acá llegué. Les dejo más preguntas que respuestas. Gracias, Mercedes. No, por Abrimos favor. entonces una ronda de preguntas, consultas. Si alguien tiene alguna duda o consulta, levanta la mano, acercamos un micrófono. Y si no, están todos invitados. Quieren comer. Allá tenemos una Quieren consulta. comer. Sí, exacto. Muy bien. Consulta. ¿Por qué Sí. cuando hablas del baño, yo sé que están en desuso y no creo que haya en ningún lado, y menos en esta parte de la provincia, pero por qué decís que no? ¿O por qué no empezarlo a implementar de vuelta y hacer las estructuras? ¿Es muy loco pensarlo? No, no es muy loco. Yo creo que si podemos confirmar que hay resistencia a los endectocidas, es el único camino, me parece. No sé si el único, pero me parece que es el más posible. Es difícil, porque hacer un baño es hacer toda una instalación, bañar los animales también es tedioso, ¿sí? Pero si es efectivo, me parece que es la única forma que quedaría de tratamiento. Está bien, pero ponerle que no haya resistencia con la ivermectina, Sí. pero en las entradas de filo, bueno, estamos hablando de filo, ¿no? Pero si bien es sencillo el inyectable, en los filos que se desparasita el ingreso con ivermectina también se está viendo que está fallando. No sé Sí. si es por resistencia o por el manejo Por interno eso de los filos. queda confuso, porque muchas veces uno dice, no, hay resistencia, pero no sé si es resistencia, ¿sí? Porque, viste, no todos los productos son efectivos, no todos tienen la concentración, no se trata a conciencia muchas veces, por esto que te digo, uno trabaja cuando hay muchos animales, se trabaja a manga abierta y no todos reciben la dosis que tienen que recibir. Entonces es un poco confuso. Es una buena medida el baño, no sé, me parece difícil de implementar porque hay que hacer una instalación nueva, pero es eficaz. Está bien, pero vos lo que proponés con el baño es el costo de la instalación y lo dificultoso o lo tedioso de bañarlos nada más. Sí. Pero ahí nos aseguraríamos que con un baño de entrada quedaríamos bastante cubiertos. Sí. Bien, seguimos allá. Pregunta. Hola, sí, buen día. Sí. Yo en el Fildó que trabajo hace 3 años se despertó de la sarna de golpe. Tuve conexión con la cátedra de parasitología de Tandil. Y bueno, nosotros dábamos ivermectina a la entrada, plan sanitario normal. Y el primer año tuvimos grandes problemas del porcentaje que llegó enfermo a lo que es los corrales de tropa. Y a partir del año pasado, con la aplicación de la segunda dosis, que nosotros hacemos a los 30 días, la alargamos un poco, que yo ahora mirándolo se podría cortar, ahí logramos controlarla. Pero con una sola dosis aplicamos nosotros, no es que aplican los operarios, y teníamos una reinfestación importante que llegábamos con un 20-30% de animales a las tropas, con grandes problemas. Y la aplicación, nosotros lo pensamos hacer, nosotros damos clostridial y a la segunda dosis clostridial hacerlo, y lo alargamos en los días y nos dio muy buen resultado. Ahí a los 30-35 días que hacemos otro movimiento de corrales,
ahí aplicamos una segunda dosis y con eso, desde el año pasado y este año, se vieron mucho mejor los resultados. Tuvimos un porcentaje, pero ínfimo, a la llegada digamos, a la cargada de las tropas. Sí, ahí yo creo que corres un riesgo. Hay unos días que estarías corriendo un riesgo porque la curva de concentración de la ivermectina es, como yo te decía antes, hace un pico y más o menos a los 6 días ya casi no tenés una concentración eficaz, ¿sí? Aunque diga lo contrario. Cuando vos a los 10 días das la otra dosis, es como que volvés a elevar y se mantiene alta las concentraciones. Si vos esperás un mes, tenés un bache y después el pico. Y la supervivencia de algunos ácaros esos 14 días. Así que capaz que si lo podrías ajustar antes, yo creo que sería mucho más eficaz. Sí. En un momento hablaste de levamisol para endo. Sí. Y lo pusiste como seguro. Sí. Si no, ¿cómo es el tema de resistencia ivermectina a endo? Y si está demostrado el efecto productivo en un sistema donde no hay ciclicidad de los gastrointestinales. Sí. Si hay baja resistencia y no va a dejar descendencia, ¿lo justifico al levamisol por más la ivermectina? Sí, bueno, Luis tiene un trabajo, tiene más que hablar que yo, pero creo que son, si querés decirlo vos, decilo, ¿no? No, Luis. Porque es tu trabajo. Él hizo un trabajo en Feedlot donde comparó con un cierto nivel de resistencia inicial las pérdidas que tenían. Sí, parte de los trabajos que hacemos nosotros entonces es, uno justo lo que explica Mercedes, nosotros en uno de los establecimientos se recibe mucha hacienda del norte del país, de Corrientes. En esa zona hay mucha resistencia a los géneros Cooperia y Haemoncus. ¿Sí? Los Cooperia y Haemoncus, en esa zona la ivermectina prácticamente, la reducción, que es como se mide la resistencia, es del 30%. Para que una droga funcione tendríamos que estar, no sé, arriba del 90, sí, 90, 95. Sí. 90, 95, estos reducen nada más que el 30%. Entonces nosotros con esos datos utilizábamos levamisol como una fuente segura, sobre todo para ese tipo de parásitos, y a otros los desparasitábamos con ivermectina. Y bueno, es un trabajo también, no sé si es extrapolable a todos los demás, pero animales con bajo peso, como se llevan en ese establecimiento en Gorda Corral, con 120 kilos parasitados, a los 75 días hay 8 kilos de diferencia entre el animal que bajó su HPG por el levamisol y tuvo eficacia por arriba del 95% y 8 kilos menos, o sea, no es que pierden peso, sino que dejan de ganar, tal cual lo decía Mercedes, en 75 días. Ese es uno por lo menos de los trabajos. Claro, no hay muchos trabajos que midan exactamente la pérdida, pero si uno piensa que tenés un porcentaje de resistencia importante, por eso decía, la pérdida va a depender del porcentaje de resistencia que vos tengas cuando inicies. Si vos tenés un alto porcentaje de resistencia y no matás esos parásitos, un parásito dentro del animal vive más o menos unos 90 días, más o menos. O sea, todos los días que va a estar en el feedlot va a tener esos parásitos adentro causando lesión, ¿sí? Y pérdidas. La mayor o menor pérdida va a depender de cuántos parásitos sobrevivan al tratamiento. Y te cuento sobre la resistencia a endoparásitos. Nosotros hicimos un relevamiento en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, no sé si me queda alguna dando vuelta, y más o menos los distintos parasitólogos los fuimos haciendo y evaluamos más de 100 y pico de establecimientos, casi 200 establecimientos. Y con test de reducción, lo que decía Luis, ¿viste? Dando la droga y viendo a los 15 días cómo funcionaba esa droga.
Y encontramos un 90% de los establecimientos que probamos así en forma azarosa que tenían resistencia a ivermectina, ¿sí? Cerca del 60% tenían resistencia a los benzimidazoles. Ninguno tenía resistencia al levamisol y resistencia múltiple también. Había un alto porcentaje, no me acuerdo exactamente cuánto, pero que tenían, sobre todo para la zona de Corrientes y Entre Ríos, donde el clima es mucho más propicio y los ciclos son más cortos y hay mucho más parásito. Pero yo pensaría que si un animal viene de una zona de invernada o de recría, perdón, tiene resistencia a ivermectina. Yo pensaría directamente. Es muy raro, es más, estamos tratando de hacer un trabajo buscando cepas sensibles para ver cómo las sembramos, ¿sí? Sacar un destete con cepa sensible y sembrarlo en forma natural sobre la pastura con cepa resistente, y encontrar la cepa sensible nos costó bastante, solamente en un campo de cría, puro de cría, que no hace nada de recría y que mantiene la recría de las hembras lejos. Fue el único campo donde encontramos cepas sensibles a ivermectina. Los benzimidazoles, bueno, tienen un poco menos, pero porque también se usan menos, ¿sí? Y levamisol sería el único seguro, ¿sí? Con las fallas del levamisol, porque el levamisol no tiene un espectro muy, muy amplio, porque deja algunas larvas 4 vivas, entonces, pero bueno, sería el más eficaz de todos. Sí. Sí, no, creo que ya medio No sé. comentaste. El tema del, te quería preguntar del el ricovendazol, precisamente. Sí. ¿Qué más nos podías decir? Y el ricovendazol, bueno, yo tengo como una opinión particular. El ricovendazol es muy ácido, ¿sí? Todos los benzimidazoles necesitan estar en un medio ácido para activarse en sus compuestos activos. El ricovendazol, al ser inyectable, o sea, los orales, eso lo logran en el abomazo, esa disociación y esa activación de sus compuestos. En cambio, el inyectable tiene un pH de 2 o 3, que uno lo inyecta en un músculo. Y eso produce una zona de necrosis importante, que corres el riesgo de que si vos llegas a vacunar o querés desparasitar o hacer un tratamiento justo sobre esa zona de necrosis, eso no se va a absorber. La eficacia es buena. Nosotros en ese mismo relevamiento, el primer año no lo hicimos, pero el segundo año incorporamos, porque vimos la diferencia, incorporamos en el test de reducción los lechosos orales, ricovendazol, ivermectina, levamisol, después le fuimos incorporando moxidectin, y vimos diferencias, que los lechosos orales son más efectivos que el ricovendazol. Sé que es más práctico, pero bueno, la eficacia es mejor, ¿sí? Y otra de las cosas que yo había encontrado, que con ivermectina también el oral es un 40% más eficaz que el inyectable para parásitos gastrointestinales, ¿sí? Así que... Muy bien, muchas gracias Mercedes, le agradecemos nuevamente a Mercedes por la presentación.